¿Alguna vez han leído estos libros de autoayuda o superación personal? Les cuento y les confieso que a mí me encanta leerlos porque muchos de ellos me han cambiado la vida. Yo he sido una cosa antes de alguno de esos libros y otro después de ellos porque me han dado herramientas muy poderosas, muy sutiles y muy efectivas de cómo poder abordar el mundo de una manera distinta y con una conciencia distinta. Pero, ¿qué pasa con estos libros? ¿Qué tienen interesante? O sea, es muy bonito, por ejemplo, cuando tú te subes a un bus, ver a alguien que está leyendo el libro. Los libros tienen una estructura bien interesante, porque primero te empiezan a contar una historia en base a la situación del autor. O sea, el autor te cuenta varias anécdotas y tú estás entusiasmado cuando escuchas y lees el libro, o lo escuchas porque también hay audiolibros. Entonces, están leyendo el entusiasta y luego él te cuenta que hay una metodología y esa metodología lo han utilizado otras personas y tú sigues entusiasta y sigues emocionado y después de eso te lanza unos datos científicos, entonces tú estás más emocionado todavía porque más credibilidad tienes con esos datos científicos y luego de eso cierras el libro y sientes que eres lo máximo del mundo y puedes superar todos los problemas. ¿Qué hay dentro de la estructura de los libros de autoayuda que son tan poderosos y que modifica tanto nuestro comportamiento? Eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, que es un libro que está contado en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo autor está relatando sus vivencias. Esto es clave. En algún momento, en algún programa, nosotros hablamos sobre el poder de los cuentos, el poder de las anécdotas. Una cosa es que alguien te diga, oye, esta pastilla es buena, y otra cosa mucho, pero mucho más poderosa es que te diga, esta pastilla me ha sanado a mí. Ese poder de la anécdota, de la historia personal, hace que cuando nosotros nos conectemos con los mensajes, con las estrategias, con las herramientas, sea mucho más eficiente. En cambio, si es que alguien dice, bueno, esto ha pasado varias veces, esto se ha visto en tal lugar, pero no le ha pasado a la persona, la conexión es distinta. Cuando se hacen investigaciones, por ejemplo, de qué es lo que uno cree más, si es que cree un documento enviado por la gerencia de la empresa o uno cree más en un rumor de pasillo, ¿qué creen ustedes que las personas creen más? ¿Un documento oficial o un rumor de pasillo? Efectivamente, los rumores de pasillo. Esas frases, esas palabras, esas anécdotas personales y específicas tienen más credibilidad. Pasa lo mismo con los libros de autoayuda. Si ellos te cuentan algo desde su propia experiencia, es mucho más poderoso. Segunda característica también poderosa de los libros de autoayuda tiene que ver con, además de contarte desde su experiencia personal, también te dicen, esta herramienta también la usan otras personas muy importantes. Entonces, si yo te digo, oye, me gustaría tener un buen saque de tenis, y yo te digo, la técnica es esta, pero ojo, la técnica no solo la uso yo, también la usa Djokovic y también la usa Nadal y también la usa... Entonces tú dices, no, si la utilizan ellos, entonces es muy importante. O sea, buscamos a alguien que tenga autoridad en el tema para que yo pueda creer más en el concepto y en este caso en la herramienta. Una tercera cosa que tienen los libros de autoayuda o superación personal es que siempre intentan basar sus conceptos, sus estrategias en datos científicos. Y esto es bien interesante, pero aquí hay que ser muy cuidadoso, porque si los autores hablan sobre datos científicos, tienen que citar adecuadamente. No se olviden que al final del libro, la mayoría de veces al final del libro, hay una revisión bibliográfica o una bibliografía en la que, si por ejemplo han citado a un autor, por ejemplo, Paul Ekman, al final debería decir, esta observación se hizo de la investigación de Paul Ekman en su publicación tal. Esto es muy importante cuando nos metemos en el mundo de la divulgación científica o de la ciencia en general, citar a los investigadores. Pero ¿por qué es tan poderoso cuando yo digo es una investigación científica? Lo que pasa es que el término de investigación científica tiene mucha credibilidad. Entonces, si tú lees investigación científica, asumes que es cierto, asumes absolutamente que es cierto. Y claro, si ha pasado por el rigor científico, debe tener algún nivel de certeza. Sin embargo, no se olviden de verificar en la bibliografía o en la cita bibliográfica.
Una cuarta característica muy poderosa es las palabras y los adjetivos que se usan. Estos conceptos vienen de la observación de John Barr a lo que él le llama el priming, que hemos hablado en algún momento. Si yo leo una serie de palabras con características específicas, un número repetido de veces, yo me voy a sentir como lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. Por ejemplo, si escucho adjetivos de entusiasmo, de motivación, de positivismo, de energía, de enfrentarse, de empoderamiento, yo me voy a sentir así. Y los libros de autoayuda tienen mucho de eso, tienen muchas palabras asociadas al positivismo y al entusiasmo, extraen de nosotros las mejores de las emociones y es por eso que al leer un libro nos sentimos tan poderosos. Y seguimos hablando sobre libros de autoayuda, si ayudan o no ayudan, libros de superación personal. Además estamos ahorita con una especialista escribiendo libros de autoayuda. Ella es terapeuta holística y escritora, Carla Gilardi. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenida a la casa. Muchas gracias por la invitación. Oye, Carla, estamos dándole vueltas y pensando sobre si es que estos libros famosos y además los más vendidos, porque las editoras siempre dicen eso, lo que más se venden son los libros de superación personal. ¿Ayudan o no ayudan, según tu experiencia? Mira, según mi experiencia, yo creo que es una gran herramienta. Hay que complementarla muchas veces dependiendo de qué es lo que uno quiere trabajar, probablemente con un profesional también, ¿no? Pero los libros de autoayuda lo que hace es poderte ayudar a reflexionar y a encontrarte a ti mismo, ¿no? Cuando uno utiliza uno de estos libros, no es como cualquier libro que uno se pone y tiene que terminar el libro, o sea, no es en un determinado... Novela. No es una novela, exactamente. O sea, no debe ser tratado como una novela. No, es un libro que uno debe tener durante un tiempo en la mesa de noche, ¿cierto? Y que vas leyendo capítulo a capítulo y practicándolo, haciéndolo parte de tu vida, porque no es cuestión de meter conocimiento y solamente tener el conocimiento, sino es la práctica lo que hace que el libro de autoayuda realmente funcione, o sea, porque si no, no va a funcionar. Más que un libro, es tal vez un manual de uso, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente, de hecho yo soy un lector de libros de superación personal, leo varios de ellos, y le saco el ancho al libro, ¿no? O sea, no es un libro que pueda venderlo después, es invendible porque le he subrayado a punto. Post-its, de todo. Claro, le sacas el jugo, ¿no? Así es. Y a veces creemos que necesitamos varios de ellos. Yo prefiero que cojan uno y que lo tengan un buen tiempo y realmente le saquen el jugo, como tú dices, no es subrayarlo. Y te vas a dar cuenta que tú primera vez puedes leer el libro y vas a encontrar alguna información importante. Y si tú lo lees por una segunda vez, otra es la información que tú vas a ir encontrando. Es como que te va nutriendo dependiendo de tu estado de ánimo, dependiendo de lo que tú vas viviendo cada día, ¿no? O sea, esto es bien interesante lo que dices porque, o sea, podemos decir que el libro modifica tu estado anímico. Totalmente. O sea, libros tan famosos y populares, tan vendidos como... La zona errónea, pongamos. Claro, por ejemplo, o La Vaca. Camilo Cruz. O el del Ferrari. ¿Cómo? El del Ferrari, un monje que vendió su Ferrari. Claro. O sea, pero hay un montón de libros y la gente es casi, es un libro de, es un estimulante, ¿no? Es como un café de la mañana. Así es. O de la noche. Así es. O sea, veo mucha gente que, por ejemplo, ve videos de motivadores, pero hay otros que leen. O sea, en el bus, en vez de estar mirando las calles, te puedes leer un libro de autoayuda. Así es. Yo prefiero también leer más que estar escuchando. Yo creo que soy más visual, porque eso también depende mucho de las personas. Hay personas que son más auditivas, hay personas que son más visuales, hay personas que necesitan estar haciendo para poder incorporar la información, ¿no? ¿Y tú qué libros de autoayuda tú dices, oye, este libro es básico para mí? Para mí, uno de los que más me gustó y llegó en una época muy buena en mi vida fue el de las zonas erróneas de... Claro. Eso que en los 90s, 80s. Sí, él ya falleció. Se me ha ido ahorita el nombre de él, pero ¿cómo se llama? Fue uno de los libros que más me ayudó. Justamente pasaba por una etapa de cambio y me dio mucha información, la cual me ayudó a superar ese momento, ¿no? Mira, qué interesante, porque a veces esto puede sonar, ¿no? No sé, algo medio charlatanesco, ¿no? Y no. No. Porque las investigaciones científicas muestran, por ejemplo, en las investigaciones sobre priming, hay un autor, un investigador llamado John Barr. Yo les recomiendo que lo revisen, un investigador muy pulcro además, muy cuidadoso. Él analiza
¿Qué pasa con nosotros cuando leemos un número de veces una palabra o un tipo de adjetivos positivos o negativos? Si yo leo un grupo de adjetivos positivos durante un número de veces, termino cambiando mi comportamiento y volviéndome más entusiasta. Por eso se ha vuelto muy de moda eso de los pensamientos positivos. Claro. Luisa Hay, pongamos, que escribe Sí, mucho de claro, esos libros, claro. porque justamente se basa de eso. Es como que chancaras, es como, nuestro cerebro es como una computadora. Entonces, lo que tú estás haciendo cuando tú repites varias veces esa palabra, es como que fuera chancando encima de otra palabra y vas modificando, vas cambiando. Lo que hacen los libros es darte una nueva forma de mirar la vida, y de eso se trata. ¿Cómo quieres mirar la vida? Recuerda que el hombre está basado en palabras. Entonces, ¿qué palabras quieres poner en la vida para crear tu propia realidad, ¿no? Eso es lo que te hacen los libros de autoayuda. Cuando dices qué palabras, me imagino que, por ejemplo, cuando uno va a titular el nombre de un libro, también tiene que pensar en que la gente lo tiene que comprar. O sea, tienes un libro que rápidamente es como que para de sufrir, ¿no? Así es. O sea, cuando tú pasas por un lugar y dice para de sufrir y tú estás sufriendo, se conecta instantáneamente. Entonces, ¿cómo uno calcula más o menos, cómo tú has calculado el nombre de tus libros? Esa es la parte más difícil. Yo acabo de terminar mi cuarto libro, que espero que pronto esté... ¿Cuarto libro? Sí. Eres una máquina escribiendo. Me encanta. Bueno, lo que pasa es que tiene mucho de mi vivencia. Yo soy terapeuta, yo ando casi 24 horas del día, todo el día con pacientes. Entonces me da esa herramienta maravillosa de poder tener información para poder compartirla. Y tienes ¿no? horas de escritura, o sea, eso está casi como parte de tu rutina. Hay veces que hay una sequedad, tú lo sabes, porque tú también has escrito un libro, ¿no? Rompe el miedo para poder hablar en público, creo que se llama algo así, ¿cierto? A veces hay sequedad, a veces no hay creatividad en absoluto, y uno está que no sabe ni qué escribir. Hay que dejar porque tampoco hay que forzar, si no se vuelve algo que no tiene alma, ¿no? Yo creo que lo lindo es que el libro pueda tener alma. Y interesante porque en el libro que acabo de terminar, escribo sobre el duelo. Hay varios capítulos y entre ellos está el duelo. Y encontré una información que la escribí hace 5 años atrás, justamente en un proceso de duelo. Entonces fue tan apropiado porque creo que no podría volverlo a escribir de esa misma forma. Claro. Entonces a veces mucho también la experiencia, el dolor que uno vaya viviendo, lo que uno vaya teniendo en el día te permite escribir de una forma diferente. Oye, ¿no? ¿sabes lo que yo pienso un poco ahora? Hay unas investigaciones que muestran que las terapias de grupo, esas terapias donde vas tú y conversas tu problema, es muy útil, es medido además lo útil que es, incluso para problemas físicos, y que tal vez cuando uno lee un libro está más o menos escuchando el problema del otro y la forma como el otro lo solucionó. Claro, ¿no? Si él lo pudo resolver, yo también lo puedo resolver. Claro. O sea, es básico que se cuente en base a la anécdota, ¿no? Pongamos, yo como terapeuta muchas veces al paciente le digo que soy tan humana como él, porque no es cuestión de distanciarnos del paciente, es de decirle al paciente, mira, yo viví por lo mismo que tú has vivido y he podido superarlo, tú también lo puedes hacer. Yo no soy el sabio que todo me va bien. Es que nadie, somos humanos, yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Todos somos humanos, todos erramos, todos nos equivocamos y es maravilloso equivocarse, porque si tú te equivocas puedes aprender. Si tú siempre lo haces todo bien, ¿de dónde aprendes? Sí, pues. No hay. Ahora, también creo que hay que tener mucho cuidado con algunos libros de autoayuda porque te pueden decir un montón de cosas. Lo que pasa es que yo siento que hay creemos que porque está escrito está bien o es verdadero. O sea, hay una tendencia a decir, oye, yo lo he leído, que es más poderoso que decir yo lo he escuchado. Si tú lo has escuchado, pero si dices, yo lo he leído, suena como que, es una persona ilustrada. Pero puede estarlo leído de un pasquín que nadie lo firmó y no sabemos de dónde viene. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. También la información que uno recibe hay que tener cuidado. Pero también hay que tener otra sensación, que todo viene por resonancia. Bien. Nada nos llega en la vida si no es por resonancia. Explícanos un poquito ese término tan bonito. La resonancia es una vibración. Todos tenemos vibraciones diferentes dependiendo de los estados de ánimo que vamos viviendo día a día, ¿no? Tenemos más sutiles como es la alegría, el amor, el contentamiento, ¿no? Y más densas como es el miedo, la rabia, la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de eso también vamos encontrando información. La rabia, la molestia resuena más pesada. Es más densa. La onda de vibración es mucho más larga. Mientras que la alegría, el amor... ¿Y eso se puede medir? Eso se mide. Hay un instituto que se llama Heart Math Institute, que mide justamente los niveles de compasión de la humanidad. Se han medido a través, pongamos, cuando ha habido el terremoto en Indonesia, cuando hubo ¿cómo se llama? En Japón, cuando hubo las matanzas... ¿Qué cosa miden? ¿Ondas? Sí, las ondas vibracionales que está generando el cerebro, porque el cerebro es una antena.
Es una antena que genera una vibración, una frecuencia, se comunica. Sí, claro, porque es electricidad. Antiguamente, claro, es un cuerpo electromagnético, todo nuestro cerebro, ¿no? Antiguamente el ser humano se comunicaba telepáticamente, tanto así que se sabe que en Australia todavía hay unos aborígenes que parece ser la raza más antigua de la humanidad que se siguen conectando a través de la telepatía. Y no solamente eso, sino que han desarrollado tremenda potencia en el olfato, que pueden saber dónde hay agua. Entonces, nuestro cerebro ha sido limitado, hemos ido limitándolo cada vez, pero realmente nosotros tenemos una capacidad de visión, de audición, de telepatía muy grande, que creo que en el futuro este cerebro va a comenzar a modificarse, porque el planeta Tierra ya no se encuentra en el mismo lugar que se encontraba antes. El eje magnético del planeta realmente ha cambiado, se ha modificado. Qué interesante lo que nos cuentas. Hay mucha cosa interesante relacionada a cómo nuestro cerebro se ha ido truncando. Nosotros estamos haciendo un programa que se llama Los Nuevos Cerebros Humanos. Así es. Y habla cómo hemos adquirido ciertas capacidades, pero hemos perdido muchas otras. Cuando tú me cuentas esto de los aborígenes australianos, así es, y su capacidad de oler el agua, de hecho, en algún momento en nuestra etapa evolutiva lo hemos podido hacer. Así y hay es. unas partes de nuestra nariz que... Y se puede volver a hacer, es cuestión de volver a aprender. Yo como terapeuta, mucha gente me dice, pero que tú naciste con el don. Bueno, sí tuve algunas cosas que sí me fueron un poco más fácil, pero todos podemos llegar a ello, porque todos los cerebros somos iguales. Solamente hay que activar ciertos puntos de nuevo, es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Que las dendrinas puedan comenzar a hacer conexión. La inteligencia realmente se basa en cuánta conexión podemos realizar. Claro, o sea, estamos hablando del cerebro, estamos pensando de que nuestro cerebro, mientras más conectado está, más posibilidades de solucionar un problema tiene. Así es. Porque si busco una solución en un solo cuarto, a veces el cuarto se acaba. Pero si lo busco en 200 o 500 cuartos, en algún lugar la solución la voy a encontrar. Y ahí entran los libros. Por eso esa diversidad. Porque no solamente, claro, no solamente está el libro dirigido a todas las personas tienen este arquetipo. No, a ti te puede servir este libro, a mí me sirve este, al otro le sirve otro, porque todos somos diferentes. Entonces, eso es lo lindo de la diversidad. Entonces, yo puedo coger un libro y decir, ok, ya listo, este libro a mí me sirve. Pero a otra persona no le va a servir. Pues no resonarle. No resonar, la resonancia, exactamente. No resuena con la otra persona. Por eso es lindo tener la variedad. Pongamos, yo acá hay 2 libros que yo hice. Uno de ellos es, yo escribo todos los días un pensamiento, y lo que quise hacer es que las personas, hablando sobre las palabras y sobre estas frases que nos ayudan a modificar nuestra vida, que pueda todos los días tener un pensamiento, abrirlo y leer un pensamiento que le corresponda para su día. Buenísimo. Y tratar de hacer ese día ese pensamiento, ¿no? Buenísimo. Oye, Carla, ha sido un placer conversar contigo. Da para más, ¿cierto? Ay, da para muchísimo, más, muy divertido, me ha encantado. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, amigos, qué importante es, me quedo con la última parte de la conversación, que tiene que ver principalmente con que el libro es como un cuarto de soluciones. Y si yo puedo leer 10, 20 libros, tengo 20 nuevos cuartos con miles de soluciones de vidas de otras personas. Y miren ustedes la amplitud de posibilidades que se abren justamente por leer. Ahora, leer no es un esfuerzo en vano, es un esfuerzo lleno de satisfacciones y placeres, pero sobre todo soluciones funcionales. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti, Biel. ¿Sabías que muchos de los libros más vendidos por las editoriales son los libros de autoayuda o superación personal? Y la respuesta al éxito puede estar en su lenguaje simple y rápido, pero sobre todo en la conexión de la necesidad del lector con la herramienta que da el libro. La rara del día de hoy es sugestión. Y está referido a la influencia de algo o alguien sobre nuestra toma de decisiones. Esto puede ser consciente o inconsciente. Nos puede sugestionar una canción, una película. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que han visto una película así súper violenta y sales del cine con ganas de dispararle a la gente. O al contrario, si escuchas algo más melancólico, te sientes tú también un poco más tranquilo y empiezas a recordar historias del pasado. Eso ha entrado en nuestro inconsciente.
Y claro, siempre se ve la sugestión como algo negativo y no necesariamente puede ser así. Por ejemplo, hay alguna investigación que muestra que uno puede autosugestionarse de manera adrede, o sea, con la absoluta voluntad. Por ejemplo, si tú te dices la palabra sí, 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 sí una serie de veces, te pones ligeramente más fuerte, pero también más persistente. En cambio, si te repites la palabra no, 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 te vuelves ligeramente más débil y también menos persistente. ¿Cómo puedo utilizar la autosugestión en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un día tú necesitas hacer muchos trámites, es un día muy complejo. Y entonces tienes que autosugestionarte que lo puedes hacer. Entonces, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Y vas a la cola y estás en uno y en otro lado. Y mientras la gente se está quejando que hace mucho calor o hace mucho frío, que se están demorando mucho, tú persistes y te sigues sugestionando, te sigues autosugestionando que tú puedes hacer lo que tú lo puedes hacer. Y llega un momento en que lo logras. ¿Por qué? Porque te has dicho muchas veces algo y tu cerebro está concentrado en la solución y no en el problema. Esa fue la rara del día de hoy, sugestión. Hoy día hemos hablado sobre los libros de autoayuda y empezamos con la pregunta, ¿ayudan o no ayudan los libros de superación personal o de autoayuda? Y al parecer sí, y es porque tienen varias estrategias interesantes. La primera es que lo cuentan todo a manera de anécdota y eso es muy poderoso, porque si te lo contaran como un texto frío y duro, uno no se conecta emocionalmente. Y como no hay una conexión emocional, tampoco hay una creencia sobre lo que se dice. En cambio, si te lo cuento como una anécdota, como algo que me ha pasado a mí, aumenta la credibilidad y eso hace que el libro tenga mayor sugestión sobre mi comportamiento. Una segunda característica que tienen los libros de autoayuda son las palabras que utilizan, que son muy sencillas, muy fáciles de leer, pero también están cargadas de adjetivos positivos. Y esto hace específicamente que nos extraigan emociones positivas. Y aquí aparecen las investigaciones nuevamente de John Barr asociadas al priming. John Barr dice que si nosotros leemos una serie de adjetivos relacionados a alguna emoción, luego de un rato nos vamos a sentir de esa manera. Imagínense ustedes que leen un libro de mucha motivación, lleno de adjetivos de entusiasmo, de alegría, de poder, de efervescencia, de atrevimiento. Luego de leer yo eso durante un rato, va a extraer de mí esa emoción y me voy a comportar de esa manera. Entonces, combinando el storytelling, o sea, las historias y las anécdotas, con el priming, utilizar las palabras adecuadas en los momentos adecuados, además de hacer una lectura sencilla, rápida, entonces los libros generan mucho efecto en nosotros y en nuestro comportamiento. ¿Cómo podemos utilizar los libros de autoayuda en nuestra vida diaria? Y por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Pero antes de eso, no se olviden, queridos amigos, que nuestra atención está a ustedes. Si ustedes nos escriben en las redes sociales, nos dicen, Miguel, quiero que hable sobre tal tema, he leído sobre tal cosa, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es verdad, Miguel, que se utiliza solo un 10% del cerebro? ¿Es verdad, Miguel, que la gente zurda es más inteligente que la gente diestra? ¿Es verdad, Miguel, es verdad? Hay un montón de mitos interesantes y sería bueno que los demostremos acá, invitando a los neurólogos adecuados o viendo la literatura científica interesante. ¿Dónde nos puede escribir? En el Facebook, @laneuronaoficial, en Twitter, @laneuronap y en el mail, laneuronareina@tvperú.gov.p. Y ahora nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1, mis queridos amigos, tengan cuidado con los libros de autoayuda, no se pueden quedar en los libros de autoayuda. Los autoayuda son buenísimos para empezar. Luego de la lectura yo me tengo que ir a la acción. El libro de autoayuda me va a ayudar a tener conceptos, a tener herramientas. Luego de eso me tengo que ir a la acción. Conozco mucha gente que se va a todos los talleres, a todas las conferencias, se lee todos los libros, pero sigue un estado inadecuado de vida, un estado poco feliz de vida. Entonces necesitamos pasar de la teoría a la práctica. Tip número 2, sean cuidadosos con las fuentes.
Los libros, al final del libro aparece la bibliografía, la referencia bibliográfica que habla sobre de dónde viene la información que la gente está sacando, que los autores están sacando. Si es de propia experiencia, está bien. Si es experiencia de otros, también tienen que citar. Y si ustedes quieren tener fuentes adecuadas, busquen las citas de los libros, porque eso les va a ayudar a saber, por ejemplo, si alguien está hablando sobre priming, por ejemplo, y yo he citado a John Barr, que es un investigador, ustedes dicen, John Barr, qué interesante, voy a buscar a John Barr, entras a investigarlo y encuentras un mundo maravilloso relacionado a las investigaciones de ese autor. Entonces, vean la bibliografía. Tip número 3. Quiero recomendarles un librazo para niños. Un librazo que nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro, pero pensado en lectores infantiles. Se llama Facundo Manes y María Roca. Facundo es un neurólogo argentino, él que publica muchas cosas y de manera súper sencilla. Es un libro muy bien graficado, muy simpático, muy divertido para niños. Entonces, si ustedes quieren que sus niños entiendan qué está pasando en su cerebro cuando se les ocurre una u otra cosa, ya tienen aquí una buena fuente. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esta es La Neurona Reina y yo soy Miguel Figueroa. Nos vemos pronto a leer.